Habíamos quedado en esta parte que es la ejecución del programa, que justamente teníamos una condición en la parte superior, en la parte inferior izquierda y derecha. Y podemos hacer también el hecho de que la condición sea variable de acuerdo a la posición. Digamos que esté caliente hacia el lado izquierdo y frío a la derecha. De acá, a ver, me piden fila 11 a la fila 13. Ah, de esos, a ver, la 11, la 12 y la 13 son básicamente de la 10. Estas son las esquinas de la 10 a la 13. Solamente es la suma de, por ejemplo, este valor de 100 con este valor de 20 para que nos dé el promedio. Copy paste está bien. A ver, listo. Ahí está. Entonces, ya. Esta parte de las primeras ecuaciones diferenciales parciales, espero que se hayan entendido más que nada el hecho de que nosotros podemos formular sistemas a partir de la sustitución de las diferencias finitas. La idea siempre, siempre va a ser esa, que nosotros podamos sustituir una ecuación diferencial parcial y hacerla discreta, es decir, que vamos a ponerle términos cuantificables. Ya habíamos visto que las medias, que las tridiagonales y observando el otro video también van a encontrar que se nos forman sistemas un poco más interesantes cuando es más grande todo esto. Y existe conducción bidimensional. Esto es para conducción unidimensional. La conducción, igual los tres fenómenos de transporte que hemos estudiado, transporte de cantidad de materia, transferencia de masa y transferencia de calor, van a tener las mismas ecuaciones semejantes, no las mismas, pero sí un procedimiento muy parecido. Ya sabemos, hemos estudiado eso por bastante tiempo en fenómenos y en las operaciones. Entonces, como tienen ecuaciones similares en forma, se puede discretizar de igual manera. Quiere decir que si yo encuentro estas derivadas, nada más puedo cambiarlo. Ya hicimos este ejemplo, que era el laplaciano con las condiciones de Dirichlet en unidimensional. De hecho, en la práctica solo está para bidimensional y el cilíndrico no lo vamos a poner, solamente este. Y empezamos ya hicimos el trabajo de transferencia de calor bidimensional, tal que la condición para que funcione esta nuestra ecuación que recordamos de seguro en operaciones de transferencia de calor es que el tamaño de la grilla o tamaño de la malla o el espaciamiento sea uniforme en ambos ejes. Y vimos que esto funciona como una cercha, que es fácil. Y ese es el criterio también que se utiliza para hacer el balance en el video que les he mostrado de inicio, que es un balance de energía. Y listo. El laplaciano bidimensional con la condición de igual distribución a los lados, simplemente va a ser eso. Si es que por alguna razón les dan dos medidas diferentes, digamos, uno delta x es 1 y delta y es 1.5, ya va a cambiar la ecuación, ¿no? No vamos a tener exactamente esto. Vamos a tener una combinación lineal. Entonces, ya hicimos este ejemplo, ya lo desarrollamos. Este es el laplaciano en tres dimensiones, el eje cartesiano. Y lo único es que sí va a considerar los 6 nodos vecinos sobre los ejes, porque básicamente estaríamos considerando tres planos donde, en resumen, tenemos el punto, uno que está a la izquierda, a la derecha, uno adelante, uno atrás, uno arriba y otro abajo, ¿no? Y tenemos lo mismo. Pero, ya les dije,
Unidimensional es fácil porque vamos a tener, de hecho, dos variables. Vamos a tener el tiempo y la temperatura. Pero en bidimensional ya vamos a tener dos desplazamientos, dos ejes y el tiempo. Y en tres, peor todavía. En tres va a ser una animación. Y no hacemos eso usualmente. Lo que se hace, y es muy bonito, es para fluidos. Se hace muchísimo con el CFD, la simulación de fluidos, para quien le interese. La fluidos en cañerías, bombas, difusión, se hace bastante por el método de los elementos finitos, que es un poco más avanzado que las diferencias finitas, pero usa el mismo criterio, solamente que la malla ya no es necesariamente rectangular, sino suele ser triangular. Ahora nos toca hacer las ecuaciones diferenciales parciales para un estado no estacionario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a involucrar al tiempo. Y en todo esto necesitamos reconocer, ya dijimos, la localización espacial y temporal, porque yo necesito saber en función al tiempo y a la distancia de una determinada fuente, qué está sucediendo. En matemáticas van a encontrar que la función general genérica es U para las ecuaciones diferenciales parciales. Se le puede poner cualquier símbolo de acuerdo a la representación fenomenológica, pero no se hagan lío. Y para empezar, lo que es la transferencia de calor unidimensional, que es lo que más vamos a hacer, además de la difusión unidimensional, tenemos todo este desarrollo que vamos a ir explicándolo de a poquito. Acá tenemos la ecuación fundamental. ¿Se acuerdan que hacíamos cierto esquemita, cierto diagrama, la gráfica de Schmidt a mano? Y la pregunta típica de ese acapitera respecto a la caja fuerte con revestimiento que está en un incendio y en cuyo interior se encuentran algunos papeles importantes y su punto de inflamación. ¿Qué tiempo podían estar a salvo, no? Es eso precisamente lo que hacemos. Tenemos la ecuación diferencial de segundo orden respecto del desplazamiento, que la discretizamos y también necesitamos la forma discreta de la variación de la temperatura respecto al tiempo para sustituir finalmente y poder determinar el siguiente valor de tiempo. No se olviden que acá al tener subíndice y superíndice en nuestro exponente, el superíndice nos está determinando la ubicación temporal. Así es que si todos están en T, ese es el tiempo presente, pero T más 1 es el siguiente tiempo. Y bueno, pues nosotros vamos a calcular el siguiente valor de tiempo. Ese es el chiste, que conocemos el valor presente y estimamos el siguiente valor, para lo cual vamos a hacer todo el despeje. Y hay algo interesante, que al hacer el despeje mediante las operaciones miembro a miembro, con la multiplicación de alfa por delta t, se logra este parámetro que es muy, muy, muy interesante. De hecho, tiene su propio nombre y logramos la ecuación en definitiva, que está acá en azul, ¿no? La temperatura en la posición y para el siguiente valor de tiempo es igual al valor presente más alfa por esta variación. Y lambda es el factor que es muy, muy, muy importante. Y de hecho que nos brinda la estabilidad entre un sexto y un medio. Hay múltiples valores que se pueden usar, pero se recomienda que estemos en este rango, ¿sí? Ahí en los videos también hay otro ejercicio de difusividad resuelto que les puede ser muy útil. Entonces, esta es la ecuación que vamos a considerar, con la que vamos a realizar el diseño, vamos a realizar la codificación
para poder interpretar cómo es que funciona y cómo se va a llevar a cabo este programita. En primer lugar, siempre hemos hablado del tiempo cero, es decir, la condición del tiempo cero, no se olviden del superíndice. Y aquí, como se ve unidimensionalmente, tenemos la distribución de la distancia. Equidistantes, porque se refiere a que todo tiene que estar separado un mismo espacio. Y recordamos un modelo. Es una pequeña cercha que vamos a sumar, restar y dividir, multiplicar y dividir, ¿no? Es decir, que para calcular este tiempo, o mejor dicho, la temperatura 1 en el tiempo 1, necesitamos estos tres valores de temperatura. Acá. Estos tres valores de temperatura me van a proveer de la estimación de este otro valor. Y así podemos ver que para cualquiera, si nos saltamos bastante distancia y tiempo, igual, siempre los tres de arriba, en el tiempo pasado, en estas posiciones circundantes, me van a generar el cálculo del siguiente. Listo. ¿Ven? Así es que no está difícil, solo que hacer el programa es el inconveniente. Acá ya tenemos un enunciado que procede del libro. Vamos a rápidamente resolverlo y veremos qué es lo que resulta. Acá, justamente esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que lograr, por ejemplo, el enunciado nos dice 0,125 pies y 3 minutos. Ese es el espaciamiento entre cada uno de los puntos y esta es la distancia, o mejor dicho, el espacio temporal, si vale el término, el control de tiempo que vamos a tener. ¿Ya? Y vamos a ir realizando el cálculo. Ya sabemos cómo, pero vamos a ver qué tal. Listo. Con todo eso dicho, vamos a empezar creando un nuevo archivo y vamos a ver qué nos dice. Por ejemplo, ¿cómo empezaríamos todo esto? Yo necesito dimensionar. Necesito conocer las variables acá. Cuando yo observo el planteamiento del problema, miren que me dice aquí está X y aquí está T. Entonces quiere decir que mi temperatura es una función de posición y tiempo, ¿no? Yo debo ver cómo va a funcionar eso. Acá parece que hubo un error de transcripción, no se fijen. Esta era minúscula, ¿no? Listo. ¿Qué quiere decir? Yo necesito para X de 0 a 1. Entonces, con el 0,125 voy a tener que calcular algo. Y me dice para un tiempo mayor que 0. Bueno, mayor que 0 y cada 3 minutos. Entonces, yo puedo calcular, no sé, hasta media hora, pero cada 3 minutos van a ser 10 estimaciones, ¿no? A ver, de acá vamos a empezar con la codificación de la función. Primero, vamos a poner EDP TXT, así, versión. En primer lugar, como todo, vamos a empezar con la rutina de limpiar. ¿Qué me dice? Yo cada 3 minutos, pero necesito calcular una hora. Puedo, ¿no? Pero veremos. Voy a dimensionar esa parte. Voy a dimensionarlo y voy a decir que, a ver, primero, yo tengo un dx que es de 0,125. Tengo un delta de tiempo que es de
3 minutos. Y vamos a considerar que las unidades son homogéneas acá. Eso es algo muy importante. Y a esto yo necesito mi x inicial, que es 0, y mi x final, que es 1. De acá, obviamente, tengo mi tiempo inicial, que será 0, y mi tiempo final, que puedo decir, por ejemplo, un poco exagerado, 30. ¿De dónde está saliendo todo? De las condiciones del problema. ¿Sí? Hay que leer muy bien el problema para saber qué está pasando. Este es el único dato que más o menos no está en el problema, pero nosotros podemos estimar para un tiempo bastante grande, para 10 medidas de tiempo, media hora. ¿Qué voy a hacer? En cada caso, yo debo determinar la medida de X, es decir, cuántos espacios van a ser. Y precisamente como acá, voy a lograr algún resultado. Ya sabemos que se hace el ceil entre de X de la diferencia del valor final con respecto al inicial. Eso es lo que venimos realizando, ¿no? Y puedo también hacer esto. Ok, vamos a calcularlo de esa manera para ver qué es lo que resulta. Tal vez nos sale, no nos sale como estamos viendo. Y listo. Veremos, ejecutaremos, lo guardaremos y todo. Yo voy a devolverlo y lo voy a ejecutar para ver, me van a salir estos dos valores. Nada más. Ejecutar 8 y 10. ¿Qué quiere decir ese 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. Obviamente los límites tenemos que conocerlos y listo. Porque va a ir desde 0. Ah, esto también cuenta, es importante. Se tiene que considerar el total más 1. ¿No? Entonces ya estamos seguros de esto. Lo que vamos a hacer es crear una matriz T que va a estar llena de ceros. Hola, ¿no? ¿Alguien? Está bien, no, no se preocupe. A veces sucede. Entonces vamos a dimensionar. Como vemos, para cada línea horizontal, es decir, para cada fila, vamos a tener el tiempo. Necesito 11 valores de tiempo. Entonces, las filas van a estar representadas por el primer valor, que es nt más 1. Y el otro será nx más 1. ¿Sí? A ver, vamos a asegurarnos y vamos a, por ejemplo, vamos a nombrar para que no se nos haga nada raro. Un pequeño código a manera de jugar. nt, vamos a poner fila 1, c igual a c. Bien. Y que nos muestre t al final. Así. Vamos a mostrar los dos. La matriz de ceros y la matriz con los rótulos para saber qué ha pasado. Miren, acá está la matriz de ceros. ¿Y cómo voy a estar seguro? No quiero contar. Bueno, pues acá están del 1 al 9. Una pequeña rutina simple. Y para este otro lado, ¿qué vamos a hacer? Algo parecido, ¿no? Yo puedo, a manera de recordar un poco de todo este asunto de programación, podemos hacer lo siguiente. For fila igual a 1 desde hasta, mejor dicho, nt más 1. Y acá fila columna. Y yo voy a poner en todo C. ¿Qué voy a hacer? Solo
Para este primero voy a poner los unos y más bien puedo hacer que para la columna en uno, perdón, la fila, se ponga el número de fila. De esa forma. Y así vamos a estar satisfechos de que ha funcionado. Miren, algo ha pasado. Un end, me he olvidado un end, perdón. Ahora sí. Miren, 11 columnas, o perdón, 11 filas y 9 columnas. Entonces estamos seguros con todo esto. Listo. ¿Qué me dice? El enunciado ahora nos indica que estas son las condiciones. Me dice, condición inicial, la temperatura. Para cualquier X en el tiempo cero, eso se traduce en la primera fila, es decir, donde están estos dos, o todos estos rótulos del 1 al 9. Es decir, esta porción del código. Todo eso está en función de 50 por el seno de pi veces X. Ah, ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es acá. Primero, voy a anular todo lo que he hecho porque esto era solamente por diversión, ¿no? Vamos a borrarlo. Y sí, sí o sí necesito este ciclo for porque voy a calcular a partir de eso. ¿Qué nos dice? 50 por el seno de pi por x. Ah, pero x, ¿qué es? ¿Qué es x? A ver, vamos a escribir acá lo que debería ser x. Para nosotros debería ser 0, 0,125, 0,25, 0,50, 0,75, 1, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que yo, por ejemplo, debo multiplicar esto y decir 50 por el seno de pi por 0,125. Listo. Y ese va a ser el resultado de la temperatura acá. ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo este 0,125. Ah, pero puedo hacer una pequeña transformación del siguiente tipo. Como yo sé que en este lugar está 0, puedo decir C menos 1 multiplicado por 0,125, aprovechando este contador. Para el primer elemento, que sería mi elemento 0, no es 0, se empieza en 1. Ya sabemos que MATLAB cuenta desde el 1. 1 menos 1, 0. Pum, 0. Para el siguiente sería 2 menos 1, 1 multiplicado por 125, 2, 3, 4, y nos va a dar la distancia. En ese caso, esa es la forma que vamos a emplear. En vez de X, bueno, pues si alguien quiere decir, no, X no voy a calcularlo de otra forma, yo puedo simplemente decir C menos 1 por dx y listo. Ahora sí, vamos a comprobar lo que hemos hecho, ejecutándolo. Y bueno, pues los decimales, voy a moverlo un poco. Acá está. Miren, 0, 19, 35, 46, 50. Todo. ¿Qué quiere decir? Que las columnas en el extremo izquierdo y derecho van a permanecer como ceros. ¿Por qué? Solo vamos a ir calculando todo esto. Ya que necesito estos tres elementos para calcular este siguiente, entonces de ahí es que va a salir todo el problema. Nuevamente necesito estos, así, para calcular el de abajo, ¿no? Listo.
Hasta acá yo creo no debe haber mucho inconveniente. Vamos a cancelar este cero y esto sería el espaciamiento. Listo. Todo eso tranquilo, ¿no? No pasa nada, no es nada grave. Y vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Necesitamos revisar las condiciones frontera. Miren, otra condición frontera nos dice, para la distancia cero y en cualquier tiempo, algo importante, 100 grados. Y para la distancia uno en cualquier tiempo, es decir, que es mayor que cero, yo voy a tener estos valores. Es decir, necesito rellenar esos valores para, a ver, vamos a poner todo esto. No, este no, el cero es. Vamos a, este valor, por ejemplo, yo tengo que lograr que todos estos que están remarcados me marquen 100. ¿Cómo voy a hacer eso? No está tan difícil, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Acá, al final, puedo decir, como es la primera columna, todas las columnas, no, patrañas, no son todas las columnas, todas las filas, mejor dicho, son la 2 hasta la final menos uno y solamente la primera columna tomará el valor de 100. Así. Veamos si resulta. Voy a ejecutarlo. 100, 100, 100, 100, 100. ¿Por qué he puesto en menos uno? No lo sé. Pero vamos a quitarle ese menos uno. Listo. Aquí está 100. Y va a pasar algo similar con la otra condición frontera que nos dice que la temperatura en el extremo que toma el valor de uno para cualquier tiempo t es 50. Así es que seleccionamos esto, lo pegamos, le ponemos 50 y en vez de 1, simplemente end. Y vamos a recorrer para ejecutar un poco mejor y que se vea. De hecho, yo lo voy a poner acá para que lo veamos mejor. Listo. Ejecuté. Acá está. Se ve completo. Y ahora sí va a tener mucho, mucho, mucho más sentido el cálculo de todo esto. Porque nuevamente, así. Vamos a ir calculando con esta cercha de esta forma, ¿no? Estos tres valores van a darme el siguiente. ¿Por qué? Si yo quisiera calcular este último, el problema es que necesito este 100, ¿no? Por eso es que, y de paso que solo van a ser estos tres. Listo, ya está. Ahora debo llenar todo este espacio. Estos ceros los debo transformar mediante la ecuación que hemos determinado, ¿no? Pregunta. A ver, vamos a preguntar a alguien. ¿A quién vamos a preguntar? Hmm. Ah, no, no vino la otra Mayra. A ver, a ver, a ver. Mariel. ¿Por qué hemos dejado este cero en el extremo superior izquierdo? ¿Por qué no es 100? ¿No sería el promedio, sí? Tal vez. Ah, ya es una opinión. A ver, ¿alguien opina diferente? No te preocupes, Mariel. Escribe nomás.
Ya. A ver, a ver. Alison, ¿por qué el cero? ¿Estarías de acuerdo con ponerle el promedio, como decía Ariel? Ya, está bien, por privado ya me están diciendo también sus respuestas, están interesantes. La respuesta en concreto está acá, en las condiciones frontera y en la condición inicial. La condición inicial nos dice que para cualquier valor de x que esté entre 0 y 1, no 0 ni 1, eso es importante, el valor de la distancia va a afectar para la temperatura, ¿no? Eso es muy importante. Y en estas otras condiciones, frontera nos indica que para un tiempo mayor que 0, se va a dar estas temperaturas, ¿no? Los tiempos y las distancias. Esas condiciones son muy importantes. Así es que, normal. Por eso es que se lo va a dejar en 0, debido a la condición inicial. Si la condición inicial, o mejor dicho, las fronteras nos dijesen para un tiempo mayor o igual que 0, listo. Empezamos con el 100 en toda la columna. Esto tendría que ser 100, ¿no? Pero no. Solo por eso. No es nada grave, pero es muy importante, ya que a veces lo llenan muy rápido y aquí se les escapa. Y como este es el primer valor que se puede ver y quien califica lo va a ver 100, algo ha pasado, ¿no? Y además todos los valores van a ser muy diferentes. Listo. Habiendo aclarado eso, mm, vamos a considerar este, como nos dice, alfa 1, un pie por hora. Venimos acá. Vamos a anotar ese valor de alfa 1, pero como indica pie cuadrado hora, cuadrado hora. Nuestros datos están en minutos, así es que debo dividir entre 3600, perdón, entre 60 para que estén o pie cuadrado por minuto, ¿verdad? 1/60. Listo. ¿Qué más? Hace un momento vimos las ecuaciones que necesitábamos y justamente es esta la ecuación que necesitamos. Cómo calcular el siguiente valor con los anteriores. Y acá aparece nuestro lambda. Vamos a primero calcular lambda. ¿Qué nos dices? Alfa por dt. Alfa por dt dividido entre dx elevado al cuadrado. Punto y coma. No, no punto y coma. Yo quiero ver cuánto es mi alfa, mi lambda, mejor dicho. Aquí al final lo voy a imprimir. Ejecuto. Algo me dice. Y lo que me va a decir es que no reconoce dt ni de x de seguro porque recién los está conociendo luego, ¿no? Reference to a clear variable dt. No conozco de qué me estás hablando, no sé qué es dt. Por eso me dice que yo he borrado dt porque existe dt, pero en el orden. Perfecto. Acá. Lo ponemos acá. Ahora sí, no nos va a salir el sonido de error. 3.2. 3.2. Ahora veamos un poco las unidades. Pie cuadrado, minuto, hora. Listo. Ya. Con la consideración de esto,
Vamos a saltarnos esta observación porque de seguro me van a decir si alfa le está saliendo a 3.2, ¿qué ha pasado? Cierto, no está cumpliendo con lo que acabamos de decir, pero veremos hasta dónde llega, porque de hecho no suelen acordarse la condición de estabilidad hasta que las papas queman. Veremos primero, ¿ya? Veamos cómo debo emplear esta fórmula para el cálculo de todos los elementos internos. Primero, tengo que hacer un ciclo, como este pequeño ciclo, pero ahora tiene que ser posterior a mis condiciones aplicadas. Ahora vamos a ver llenado de los elementos internos. Voy a hacer for fila igual 2 hasta las filas, como vimos, van con nt. For columna de 2 hasta nx más 1. ¿Por qué la fila va de 2 hasta nt? Ah, no, la fila tiene que ir hasta el último. O si no quieren poner en términos de nt más 1, simplemente ponen, tendríamos que usar size y ver el primer elemento, ¿no? Pero no nos conviene. Ya como sabemos que las filas están con nt más 1, nt más 1. Y acá de 2 hasta simplemente nx. Ya que dijimos que los dos elementos extremos no se van a considerar. Es decir, yo voy a calcular solo estos, pero no voy a modificar los dos extremos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener la consideración de t fila como columna y vamos a hacer algo. ¿Qué nos dice? Lambda multiplicado por todo esto más el valor del siguiente tiempo. Y esto es muy importante. Miren, primero vamos a introducir este dato. Esto que está en rojo. Quiere decir el valor de la temperatura en el tiempo presente, en el tiempo t o en el tiempo anterior, más fila, columna. Vamos a empezar calculando este valor. O sea que mi fila y mi columna van a empezar acá. Y yo a partir de eso tengo que restarle 1 a la fila y jugar con la columna. Les resto 1 a la fila. Listo. ¿Por qué? Porque dijimos que como estamos empezando de este elemento y voy a utilizar los 3 elementos circundantes de la fila anterior, tenemos que hacerlo. Ahora, para estos tendré que restar 1 y sumar 1 en la columna, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Aquí en los lambdas. Y vemos, dice el siguiente menos 2 veces el presente menos o más el anterior. El siguiente quiere decir que todos son fila menos 1, pero esta es columna menos 1. Menos 2 veces fila menos 1 columna más fila menos 1 columna más 1. ¿Sí? Todo esto es lo que va a ingresar. Y miren que es muy importante. Y lo vamos a poner acá. Por partes. Si es que acá yo tengo todo esto así y no se nota muy bien. Acá está. Este elemento puede ser fila columna. En todo caso, el anterior estaría representado por este, ¿no? Este extremo. Así. Acá vamos a pegar este otro. El de medio acá abajo.
y el valor final, acá, que para que no desaparezca no lo voy a colorear del todo. Ahí está, ¿no? Ahora sí se entiende por qué estamos considerando filas -1, columna -1, columna y columna +1. Por el hecho de que voy a ver las posiciones matriciales para todo esto, ¿no? Ese es el detalle que necesitamos que ustedes consideren para no tener los inconvenientes. Porque si espacialmente en la matriz se desubican, va a ser peligroso, ¿no? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de estas ubicaciones? ¿Alguien no le gusta, tal vez? Si no les gusta y no quieren usar -1 en las filas, pueden empezar desde 1 o desde 2. La cuestión es que se ubiquen y les funcione, ¿no? A ver, nuevamente recalcamos el hecho de que estamos obviando el tamaño, o mejor dicho, la condición de estabilidad. Vamos a calcular. Listo. Yo solo voy a pedir que me muestre T. Vamos a ponerle el formato completo después para la presentación adecuada. Si yo lo ejecuto de esta manera, no hay sonido de error, acá está. ¿Qué ha pasado? Uh, A ver, le vamos a preguntar a alguien que nos diga qué es lo que ha pasado. Narel o Rosa, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué me ha salido así tan feo? La cuerda sí se devolvió por eso. No le escuché muy bien, pero supongo que me ha señalado el alfa o el lambda. Por ejemplo, si yo me olvido de esto y por alguna razón solo le pongo 0,5, que es un medio, miren, resulta algo, ¿verdad? Veremos qué es ese algo. 0,1735 me da 17. Razonable. 19,35 y 46 me da 32. Pasable. 46, 50 me da 46. Cierto. Entonces, funciona. El detalle es la condición de estabilidad. Por eso es muy importante y por eso, como primer ejemplo, nos lo hemos saltado. ¿Por qué? Porque necesitamos fallar, ¿sí? Acá no nos ha resultado, no cumple la condición de estabilidad. Quiere decir que alguno de estos dos valores, el tiempo o el espacio, lo voy a modificar. A ver, si no cumple, ¿qué puedo hacer? Vamos a escribir acá, un segundo. Como me dice que el lambda es igual a alfa por el delta de tiempo sobre el delta de x al cuadrado, ¿qué es lo que puedo modificar? Y yo sé que el dt está muy grande. ¿Qué tal si lo rebajo? ¿Y qué tal si los recalculo? Si yo quiero, puedo recalcular delta de tiempo y eso va a ser lambda por delta de x al cuadrado sobre alfa. Y vamos a calcular eso para un determinado objetivo de lambda. Este va a ser el detalle, porque recuerden que va desde un sexto hasta un medio. Yo puedo sumar ambos y sacar el promedio. Un sexto más un medio, ¿cuánto es? 3, 4, 4 sextos, 4 doceavos, un tercio.
A un tercio lo vamos a dejar. ¿Sí? Veamos. Vamos a obviar esto. Vamos a poner que lambda va a ser un tercio y que yo voy a calcular mi dt. Ah, pero ¿eso qué implica? Que voy a recalcular todo esto, ¿no ve? Eso es muy importante. Entonces el tamaño de mi matriz va a cambiar. Si quiero mantener los 30 minutos de control. Lambda por dx al cuadrado dividido entre alfa. Y en ese caso, ya no tengo que considerar ese dt, sino un nuevo dt. Pero ya sabemos que el tiempo inicial y el tiempo final se van a cumplir. Así es que yo voy a estimar todo lo demás y va a permanecer solamente que mi número de filas ya va a ser diferente. ¿Sí? A ver, lo ejecutaremos de esta forma y que sea lo que tenga que ser. Ejecuto, no hay mensaje de error, eso es bueno. Y miren, me ha salido un montón. Ahorita lo vamos a imprimir con formato para que sepan cómo se debería imprimir para la presentación. Por ejemplo, 0,1935,18, razonable. Y todo va a ir calentando. Claro, ya no es estado estacionario. Miren, 100, 93, 87, 80, 74, 68, 62, 56, 50. Qué bonita gradiente, ¿no? Ya es una gradiente. Ya podemos considerar que casi es constante, casi. Pero todavía nos falta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien necesita que se le aclare algo? ¿No ha entendido algo? Coméntenme, por favor. ¿Nada? ¿Normal? ¿Todo tranquilo? ¿Se ha entendido el por qué yo he modificado mi condición? Y alguien me va a decir, pero ¿y si yo quiero un medio? ¿Y si yo quiero un sexto? ¿Qué pasa? ¿No ven? En ese caso, normal, tranquilamente se sustituye. Y, por ejemplo, yo pongo un medio, lo ejecuto y cambio la pestaña. Igual. La gradiente va a ser ligeramente diferente, pero ya la tendencia con este tiempo bastante grande nos muestra que es una gradiente lineal. Y ya sabemos que con respecto del tiempo normal. Listo. Entonces vamos a empezar con el formato. Ya, esto a criterio de ustedes. Mucho cuidado nuevamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo van a revisar en el video, pero si es que nuestra condición de estabilidad lambda no está cumpliendo el criterio entre un sexto y un medio, nos pueden salir cosas bien variadas, ¿no? Bien random. Así es que esa es la consideración. Si está descabellado, su lambda puede ser problema. Y si es así, recalcular y listo. ¿Y por qué no puedo recalcular de X? Ah, bueno, depende. Depende del enunciado. El enunciado en este caso, ¿qué nos dice? Calcule la temperatura como función de distancia y tiempo en una barra aislada según las siguientes condiciones. Si me dijesen, calcule la temperatura del centro de la barra o en la mitad de la barra para tal tiempo, entonces normal. Con tal de que yo calcule el centro, puedo dividir en la cantidad que yo quiera. Acá también podríamos modificar sin mucho problema de X, pero también tengo que considerar cómo modificarlo, ¿no? O modifico este o modifico el otro. Depende de nosotros.
Listo. Hagamos la impresión con formato. Ah, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si alguien me decía, y si esto fuese otro valor, qué pasa? ¿Lo ejecuté? Mira, ahí está. Bonito. Como es 0.25, esto es 0, 0.25, 0.50, 0.75 y 1. Entonces, normal. Pero vamos a trabajar con lo que tenemos. Solamente estábamos mostrando T, no estábamos imprimiendo nada. Entonces, yo necesito impresiones con formato. Lo que vamos a hacer es dar un espacio acá para que podamos ver mi fprintf. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir primeramente las distancias. Necesito imprimir distancias. Así es que voy a poner cuántas distancias necesito imprimir. El número de columnas. Y eso es nx más 1. For un contador de 1 hasta nx más 1. ¿Qué voy a hacer? Imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Ah, bueno. Necesito, por ejemplo, un espacio tabular antes y poner con un espacio 6.5F y un espacio. Y se va a imprimir de seguro todo, más un pequeño salto de línea. ¿Ok? Miren, primero vamos a imprimir esta cabecera. Imprimo, no hay nada. Ah, ¿qué pasó? Es que yo no puse qué va a imprimir. Simplemente el salto de línea. Entonces acá yo debo poner el valor que corresponda. Es decir, la distancia que habíamos calculado como C-1 multiplicado por dx, ¿verdad? Listo. Si ejecuto ahora, pum, aquí está. 0, 0, 125, 250. Le puedo bajar 2 decimales, ¿no? Porque está con mucho. Ya está, le bajo 2 decimales y eso me va a dar un 3. Y para que se vea mucho mejor, vamos a dar el espaciado. A ver, acá, que diga distancia. Listo. Distancia n salto. Entonces ya se va a ver mucho mejor. Obviamente tendré que moverlo más, ¿no? Más al centro y listo. Pero eso ya es un poco estético, así es que no pasa nada. Miren, ya está. Luego, como lo voy a mover un poquito más a la izquierda, entonces, o directamente le puedo borrar sus espacios acá. Ahí está, más compacto, más bonito. Le borro varios espacios. Listo. Ya se ve mejor. Esto lo voy a llevar más a la derecha. ¿Cómo? Directamente puedo hacer un fprintf. Y listo. Sin imprimir nada. Ahí está. Es estético. Eso ya va a depender mucho, mucho de cada uno. Acá lo que yo voy a hacer es imprimir por cada fila. Primero puedo decir acá bien a la izquierda, poner tiempo y acá más a la derecha poner distancia o X, ¿no? Perdón, acá vamos a poner tiempo y aquí vamos a tener X. Listo. Entonces ya vamos a tener un determinado espacio. Ahí está.
¿no? Puedo reducirlo si quiero, no hay problema. Y ya lo tengo. Acá vamos a empezar a imprimir los tiempos y las temperaturas. ¿Mm? Ya. Le borramos el espacio y necesito imprimir tiempos y temperaturas. Para eso necesito for fila igual de 1 hasta nt más 1 y for columna igual 1 nx más 1 y vamos a imprimir. Printf en. ¿Qué voy a imprimir? Ah, el contador me dice que la temperatura en fila y columna. Acá. Como estamos empezando de cierto espacio, para cada fila, en cada fila tiene que ingresar la impresión de lo que va a mostrar, es decir, del tiempo. Acá yo debo poner de X multiplicado por la fila menos 1. Y debo imprimir todo eso. Vale decir que le voy a dar unos 3 espacios. 6.4F. 3 espacios. Y listo. No voy a hacer un salto de línea. ¿Por qué? Porque va a continuar lo siguiente. Y es esto. ¿No? Listo. Acá. ¿Qué debo poner? Cada uno de los espacios. Es decir, muy parecido a lo que tengo acá. Y de hecho yo voy a copiar esto de la línea 26 para la línea 32. Y voy a hacer un poco de espacio acá. Listo. ¿Qué quiere decir? Que cuando termine esta impresión, yo le voy a dar un salto de línea. Nada más para que cambie de fila. Y listo. Veremos qué resulta. Hasta ahí lo ejecutamos. Y miren, ¿qué nos está mostrando? Tiempo. Aquí están las distancias. Y los valores, ¿no? Ojo, aquí ¿por qué le está saliendo doble cero? Y ahí ¿por qué le está saliendo 1 y 0? Porque son las distancias. Si quieren podemos poner algún elemento separador más después de la distancia y se acabó. Acá. Vamos a poner todo esto solo para separar. Muy grande y me ha faltado el salto de línea. Acá está, un poquito más, ¿no? Ahí está. Ya tengo distancia, puedo poner exactamente lo mismo aquí abajo. Vamos a copiar justo después del salto de línea. Lo tenemos acá. Listo. Ahí está. Ahí tenemos todo. Está bien espaciadito. Todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Y en todo caso, esto en vez de distancia podemos poner temperaturas, ¿no? Y acá en vez de X distancia. Eso va a depender mucho de cada uno de ustedes. Si prefiere una cosa u otra. Temperaturas. Miren, se me ha desordenado un poco. Yo puedo reducir esto o puedo mover todo, ¿no? Depende mucho de ustedes. ¿Qué tal si yo le doy un espaciamiento más a todos los resultados? Y listo. Acá, esto, un espaciamiento.
Oh, no, le he puesto T mayúscula, eso no va a salir bien. Miren, ahora sí. Ahí está. Corresponden. Tiempo, distancia, es una tabla bonita, le falta unos 3 o 4 signos de igual, nada más. Y ya tenemos la presentación de esta nuestra tablita muy, muy, muy adecuada, ¿no? ¿Qué más? Una gráfica. ¿Podemos graficar algo? Claro que podemos graficar. Si es que ya lo graficamos en hoja milimetrada, podemos graficar acá, ¿no? ¿Qué tendríamos que graficar? Ah, y algo interesante. Acá, ¿por qué está siguiendo el mismo orden que acá? Miren, error de transcripción. Esto es de T. Sale. Está bien programado, pero está con errores, ¿no? Vemos nuevamente. He cambiado el de arriba y eso está mal. Mi culpa. Acá es el cambio de DT con la fila al principio. Ahí, ahora sí, llega a los 30 que queríamos. Y acá está. 0, 3 y todos los valores. Es decir, que el espaciamiento debía ser de 0,3125 minutos, ¿no? Como 18 segundos. Y si alguien quiere, puede ponerlo en segundos. No hay problema. No está difícil, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo, por favor? Vamos a implementar algo mientras se les ocurre algo. Y vamos a ver. Listo. Esto está bonito. Miren. ¿Se acuerdan de esta gráfica? El detalle es que, como de costumbre, al inicio tenemos esta curva azul, que es muy, muy, muy pronunciada. Miren, que llega hasta 50, pero después desciende. Acá se observa la distancia de 0 a 1 y las temperaturas de 0 a 50 en la gradiente lineal. Quiere decir que ya por demás está en régimen estacionario, ¿no? Ya ha llegado, ya ha alcanzado la estabilidad térmica. Eso es lo que nos demuestra esta gráfica. ¿Y qué es lo único que hicimos? En este caso, yo tendría que decir del X inicial, cada dx hasta el X final. Y lo único es que yo lo he creado en un vector llamado distancia y lo he ploteado contra lo que acabo de determinar que es la temperatura. Listo. Nuevamente lo ejecuto y lo tengo, ¿no? Se ve mucho mejor así y ya está. Si alguien les pregunta cuál es la temperatura después de tanto tiempo, bueno, pues ya se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si nos dijesen cuál será la gradiente en este caso de temperaturas o cuál será la temperatura después de un determinado tiempo, yo puedo modificar mi tiempo acá. Como está en minutos, yo puedo decir, a ver, si me dicen después de 1, 2, 3, 4 segundos, yo lo puedo dividir entre 60 y tratar de calcular con eso, ¿no? Obviamente esto se va a redondear a un entero. Y miren, primero, 1, 2, 3, 4 dividido entre 60 es 20,56. Para que no sea tan grande, lo vamos a poner así. ¿Ya?
para que se vea un poquito mejor, 1, 2, 3 entre 60. Y al ejecutar, vamos a ver esto. Acá ya está establecido mi gradiente, es decir, la última curva, la curva superior, sin contar esta que ya sabemos que estaba al tiempo 0. Me piden para la distancia 0,3. Para 0,3 yo puedo decir que es como 54, 53, ¿no? ¿Por qué? Porque es este valor. Lo voy a resaltar acá. Acá. Esa intersección con 0,3 que va a estar más o menos por acá. Eso, 53, 54, muy probablemente, después de ese tiempo, ¿no? Listo. Y así es como tenemos que ir planteando esto. No es muy complicado, tal vez un poco tedioso. Más que nada el hecho de que, y miren cómo lo hemos sacado. Y acá hay algo importante. Si el tiempo me daban en segundos, ¿por qué ya no puedo mostrar en segundos? Puedo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tendría que hacer en la impresión, en el formato de impresión de esta columna? Solo de esa columna, debería multiplicarlo por 60. Listo. Y así me va a mostrar en segundos. 0 segundos, 18, 75 segundos, 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 segundos. Listo. ¿No? Pero claro, tenemos que especificar nosotros lo que estamos mostrando de la mejor manera posible. ¿Qué opinan? ¿Fácil, difícil, feo? A ver, le vamos a preguntar a Nitza, Gabriel, Amanda. ¿Estaba difícil? Buenas tardes, Axi. No, solo que la gráfica no me sale, está medio raro. ¿Así? ¿No te resulta? A ver, podemos corregir. Uno, yo estoy considerando para esta gráfica el valor de lambda de 1/3, el valor del tiempo final 123/60. Eso sería lo único que yo he cambiado. Y ¿qué más he cambiado? No, nada, porque al final es la distancia que va desde el valor inicial 0, cada de x hasta el x final, y distancia contra tiempo con la grilla encendida. ¿No te sale de esta manera, Amanda? Mm, eh, no, Axi me sale. No sé si puedo compartir. Estoy con celular. Ah, si estás con el celular, a ver, apúntalo por favor y lo vemos, no hay ningún problema. A ver. A ver, enseguida nos lo va a mostrar, por favor, y vamos a ver qué tal. Por alguna razón puede no salirles y como de costumbre tenemos que revisar eso porque en el examen a veces es el pánico, ¿no? Que nos va a ganar. Axi, voy a entrar por mi computadora. Adelante, no te preocupes. Gracias, Amanda. Listo. Entonces, mientras tanto, seguiremos viendo un poco. Ya. Eh, ¿Qué más nos falta hacer acá? Si alguien quiere, bueno, pues, si recuerda el código ASCII normal, lo pueden unir y hacer una tablita. Obvio, es bastante trabajo y es un poco innecesario, pero eso va a depender mucho de ustedes. Y con respecto de la gráfica, simplemente estos dos comandos son los que deberíamos usar para obtener este tipo de gráfica. Como empieza de 0 y va directamente a 100,
Entonces, en la segunda línea, que sería esta naranja rojiza, naranja, ya va a cambiar. El punto va a empezar a aumentar, ¿no? Listo. A ver. Esos son los detalles que a veces nos hacen variar el criterio de lambda y que a veces no lo corregimos, nos sale feo y bueno, pues salió feo, pero salió. Eso es lo que necesitamos siempre, siempre corregir. A ver si es que ya cambió de dispositivo Amanda y normal le voy a habilitar compartir. Puede compartir. Entonces, como ya hemos obtenido los resultados, ya hemos corregido, ya tenemos incluso la tablita bien tabulada y vemos cómo se pueden cambiar las unidades y todo, está bien, se logró, se hizo y pueden considerar que esto también se va a lograr para eh, bidimensional, pero yo puedo hacer, por ejemplo, todo esto puede ser la medida del eje X y esto del eje Y. Y acá en medio tener, digamos, las mismas temperaturas, pero para 4 tiempos diferentes, digamos, para 0, 10, 20, 30 minutos, qué sé yo, o segundos, horas, y ver cómo varía. Después se podría hacer también una animación de eso, pero no es el objetivo, trabajar tridimensionales ni animaciones, solamente el hecho de poder calcular y modelar el fenómeno. Listo. ¿Alguna otra consulta, duda? Nuevamente, el video está con data del 12 de junio del 2020. Pueden buscarlo en el canal y eso les va a ayudar con su ejercicio pendiente. Sí, pero no es el mismo, pero es muy parecido. Así es que cualquier cosa vamos a estar en contacto. Si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a dejarlo acá. Listo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.